Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema La Guerra de los Pasteles. Bien chaparros, pues recordemos que después de la independencia de México, pues México era un lugar, pues digamos, eh, muy apto para empezar el comercio de otros lugares extranjeros aquí en nuestro territorio. Es por eso que muchísimos empresarios y comerciantes pues se vinieron a nuestro territorio para poner sus negocios. Pero desafortunadamente, recordemos que también México pasaba por un momento de muchas guerras, de muchas peleas con otros países y todos estos locales, todos estos negocios de todas estas personas comerciantes, pues en muchas ocasiones resultaban pues lastimados o destruidos por culpa de estas guerras. Eh, entonces, pues la gente que empezaba a trabajar aquí, la gente extranjera que tenía sus locales, sus negocios, pues sí se empezaba a enfadar porque se quedaban completamente en ceros por culpa de estas guerras. Pero también en ocasiones los pagos que debía hacer el gobierno a otros países se, se retrasaban. Desafortunadamente, pues México no tenía el dinero suficiente, no tenía recursos para poder hacer pagos al extranjero que de deudas que él tenía. Recordemos, pues, que México pedía prestado dinero a Estados Unidos, principalmente, eh, para poder, pues, tener una sana economía en México. Pero finalmente, pues, México se iba endeudando más y más. Entonces, pues les digo que en ocasiones México ya no tenía dinero para poder pagar a estos países. Es así que cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, pues le exigía a las personas adineradas, a las personas que más tenían dinero en el territorio, préstamos, pero pues estos préstamos eran de manera forzosos, los obligaba a que les prestara dinero. Entonces, algunos extranjeros pues ya se empezaban a incomodar de esta situación. Los empresarios y comerciantes franceses eran uno de ellos que estaban molestos con esta situación de que se les obligara a hacer préstamos. Entonces, pues ellos se quejaron con el gobierno de Francia por esta situación, ya que llegó un momento en el que los franceses que vivían aquí en el territorio y tenían destrucción de sus locales, pues decían que México ya les debía 600,000 pesos. O sea, era una exageración lo que ellos decían. Pero bueno, entonces hubo un personaje en especial, un pastelero francés, que él alegaba que en todas estas destrucciones de guerra, pues él había perdido 60,000 pesos. En ese momento, 60,000 pesos era mucho. Imagínense, entre todos los franceses decían que se les debía 600,000 pesos y solamente este francés decía que su pastelería había sufrido muchísimos daños de 60,000 pesos. Entonces, imagínense lo que son 60,000 pesos, al menos en la actualidad, de puros pasteles. O sea, estaba mal este señor. Obviamente no se debía tanto dinero, pero pues Francia lo apoyó a él y a todos sus franceses que vivían en ese territorio. Y entonces el 27 de noviembre de 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo de México, obviamente con la intención de bloquear el comercio entre México y el resto del mundo, y de esta manera, pues obviamente México se iba a ver afectada. Entonces, eh, los barcos empezaron también a atacar de manera pues fuerte con cañones, principalmente en el puerto de Veracruz, en el fuerte de San Juan de Ulúa. Ante esta situación, pues México se preocupaba, decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, no tenemos para pagar, pero
tenemos que hacerlo porque no nos van a dejar comercializar nuestras cosas al resto del mundo. Entonces, pues a México no le quedó de otra más que pagarle 200,000 pesos a los franceses como adelanto para que se retiraran. Y fue así entonces que los franceses en sus barcos se retiraron y así volvieron a abrir la navegación, el comercio de México al resto del mundo. Pero sí se tuvo que dar ese adelanto de 200,000 pesos para que los franceses pues los dejaran en paz al territorio mexicano. Y es así como terminamos el tema, a lo mejor muy cortito, pero pues fue así que por culpa de un pastelero, pues toda esta guerra se vino encima. Fin. No, 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 vamos a esperar. ¿Por qué fin? Vamos a analizar mejor toda la situación. ¿Están de acuerdo que si ustedes le prestan dinero a alguien, ustedes niños a lo mejor le prestan dinero a alguien, y ese alguien no se los quiere pagar, a lo mejor le van a decir a algún adulto, a su papá, a sus tíos, no sé, y van a venir a defenderlos a ustedes para que se les pague ese dinero, ¿no? Entonces, pues Francia no estaba tan mal tampoco. ¿Exageró en las cantidades? Sí, los franceses exageraron en las cantidades, no se debía tanto dinero, pero sí estaban en lo correcto en cobrarle a México todo este dinero, porque no fue una vez de préstamo, fueron muchísimos años de, oye, préstame para poderle pagar a otros países porque tenemos deuda con otros países, y pues ellos a regañadientes pues le prestaban el dinero. Entonces, pues los franceses no estaban tan equivocados. Al final tenían que buscar la manera de que se les pagara todo este dinero que habían prestado y también las destrucciones que las guerras había hecho. Evidentemente, si yo voy y choco con una casa, tengo la obligación de pagar esa casa, ¿no? O sea, porque fue mi culpa, es una destrucción que yo ocasioné. Entonces, analizando las cosas, los franceses no estaban tan mal. ¿Exageraron las cantidades? Sí. No era a lo mejor la forma atacando al territorio mexicano, donde siguieran afectando nuevamente diferentes hogares y comercios, pues no, no era la forma, pero pues en ese tiempo todo se arreglaba con guerras. Entonces, pues así es como concluimos ahora sí el tema de la guerra de los pasteles. Fin. Bueno, chaparros, pues espero que el tema haya quedado completamente claro. De todos modos, ya saben que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.